Tal vez les sorprenda saber que la Biblia no exhorta ni una sola vez a los pecadores a aceptar a Cristo. En otras palabras, en el Nuevo Testamento no existe una sola base bíblica que diga que debes aceptar a Cristo. Como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, todo esto es parte de un gran cliché que se usa para atraer multitudes al Evangelio. Multitudes no arrepentidas, multitudes que ni siquiera quieren conocer al Salvador, y multitudes envueltas en delitos y pecados que jamás los abandonaron. El acepta a Cristo moderno es un evangelio barato, diluido, prostituido, que traiciona las bases mismas de la fe y los textos mismos sagrados. Por eso, se recurren a todo tipo de charlatanerías para que la gente venga a las iglesias, porque ellos no han conseguido predicar el evangelio según Jesucristo. Han preferido ver iglesias llenas que iglesias arrepentidas. El llamamiento evangelístico del siglo XX, con todas sus variantes, como por ejemplo, toma una decisión por Cristo, pide a Cristo que entre en tu corazón, prueba a Jesús, acepta a Cristo como tu Salvador personal, y etc., violan tanto el espíritu como la terminología bíblica del mensaje. Es decir, se está dando una esperanza fácil a los incrédulos. La invitación del Evangelio no es un ruego a los pecadores para que permitan al Salvador entrar en sus vidas. Es tanto un llamamiento como un mandato para que se arrepientan y obedezcan. No requiere solo una aceptación pasiva y malentendida de Cristo, sino también una sumisión activa y dinámica a Él. Los que no están dispuestos a rendirse y a obedecer a Cristo no pueden reclutarle para que forme parte de una vida llena de cosas, la mayoría que no son cristianas. Él no responderá al llamamiento de un corazón que ama el pecado, la fama, el dinero, el éxito o cualquier cosa, ni participará con alguien a quien le guste satisfacer las pasiones de la carne. Tampoco atiende la petición de un rebelde que quiere simplemente que entre y santifique con su presencia una vida de desobediencia continua. El gran milagro de la redención no es que nosotros aceptemos a Cristo, sino más bien que Él nos acepte a nosotros. De hecho, nunca le amaríamos por nosotros mismos. La salvación tiene lugar cuando Dios cambia el corazón y el incrédulo se vuelve de los pecados a Cristo. Dios lleva al pecador del dominio de las tinieblas al reino de la luz. En el proceso, Cristo entra a morar en el corazón por medio de la fe. Así, la conversión no es simplemente una decisión del pecador por Cristo, sino que es, en primer lugar, la obra soberana de Dios de transformar al individuo. El retrato de Cristo en los evangelios es totalmente diferente del cuadro que típicamente se imaginan los evangélicos modernos. Más que un posible redentor que sí limita a estar fuera en ansiosa espera de una invitación para penetrar en vidas no regeneradas, el Salvador que se describe en el Nuevo Testamento es Dios manifestado en carne y exhortándoles a abandonar su iniquidad. Más que esperar una invitación, Él hace la suya propia y lo hace en el orden de arrepentirse
y tomar el yugo de obediencia y de sumisión. No es extraño que la invitación personal de Jesús a los pecadores presente un fuerte contraste con el mensaje evangelístico que muchos estamos acostumbrados a oír. Un evangelio barato, prostituido, un evangelio lleno de payasos, de bufones, de cirqueros, un evangelio lleno de drama, un evangelio lleno de carnalidad, un evangelio lleno de las experiencias más aterradoras y dramáticas que jamás se han dado en la historia de la iglesia, y un evangelio con predicadores, ministros y pastores que por demás son verdaderos delincuentes ministeriales. Gente que nunca ha sido regenerada y que ha llenado los púlpitos de unas herejías impresionantes. Mateo 11, 25 y 30 contiene estas palabras pronunciadas por nuestro Señor después de su reprensión a las ciudades Galilea que rehusaron arrepentirse. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es una invitación a la salvación, no un simple llamamiento para que los creyentes progresen hacia una experiencia más profunda de discipulado. Las personas a quienes hablaba el Señor estaban agobiadas por el pecado y el legalismo, luchando por encontrar la paz por su propio esfuerzo. Es significativo que nuestro Señor empezara esta invitación con una oración que reconoce la soberanía de Dios. La hizo en voz alta, en presencia de la gente. De este modo, la verdad que contiene era una parte crítica de su mensaje. Era una declaración para todos los que oían, una afirmación que todo marchaba de acuerdo con el plan divino, aunque las masas hubieran rechazado a su Mesías. Nuestro Señor hizo hincapié en que Dios mismo era el factor determinante en la salvación. Nosotros que testificamos de Cristo no somos, en última instancia, responsables de cómo responden las personas al Evangelio. Nosotros somos responsables únicamente de predicarlo con claridad y en forma adecuada, proclamando la verdad en amor y en justicia. Algunos o muchos se alejarán, pero es Dios quien revela la verdad o la mantiene oculta según su soberanía. Su plan no será empequeñecido. Aunque el Evangelio según Jesucristo ofenda, su mensaje no debe hacerse más apetitoso, diluyendo su contenido o suavizando sus fuertes demandas. En el plan de Dios, los elegidos creerán a pesar de la respuesta negativa de las multitudes. Considerando el abrumador rechazo que Jesús experimentó cuando pronunció esas palabras, podríamos llegar a la conclusión de que las cosas iban muy mal en su ministerio. Su trabajo en Galilea estaba llegando al fin. Pese a haber demostrado irrefutablemente que él era el Mesías, la mayoría del pueblo no respondió. Aún así, Jesús
nunca vaciló en su confianza de que con el Padre todas las cosas estaban bajo control. Continuó cumpliendo la voluntad del Padre y procurando alcanzar a los no regenerados, porque había venido a buscar y a salvar a los perdidos. Las circunstancias negativas nunca le apartaron de ese propósito. La oferta de descanso que hace Jesús a los fatigados es un llamamiento a la conversión total, una obra maestra de la verdad redentora que resume el Evangelio según Jesucristo. Esta oferta bosqueja 5 elementos esenciales de una auténtica conversión, tan íntimamente entrelazados que resulta imposible eliminar cualquiera de ellos del concepto bíblico de la fe que salva. Número 1, humildad. El primero es la humildad. Jesús ora: has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Mateo 11:25. Él no quería decir que estas cosas, las realidades espirituales del reino, están escondidas de las personas inteligentes. El entendimiento espiritual no tiene nada que ver con la capacidad mental propia ni con la carencia de ello. Jesús condena a las personas cuyo conocimiento de la verdad espiritual se limita únicamente a lo que ellas pueden descubrir con su propia inteligencia. Aquellas que en su última instancia dependen de la sabiduría humana. Su pecado no es su intelecto, sino su orgullo intelectual. Esta advertencia era especialmente aplicable a los fariseos, los rabinos y los escribas. Ellos estaban cerrados a la revelación de Dios en Cristo porque creían que ya habían conseguido la iluminación espiritual por medio de la sabiduría humana. Inconscientes de su ceguera espiritual, dependían de la razón humana para interpretar la realidad espiritual. En vez de encontrar la verdad, habían levantado un sistema de errores teológicos. El intelecto humano no puede entender ni recibir la verdad espiritual. Las cosas del Espíritu de Dios no nos son accesibles por medio de la sabiduría humana o del razonamiento inteligente. Esta es la misma verdad que cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9. El ojo no puede ver la verdad espiritual, ni el oído oírla. No es discernible empírica ni objetivamente. No ha surgido en el corazón del hombre. No se percibe por medio de la intuición. El punto de Jesús en Mateo 11 no es que Dios haya escondido la verdad a las personas inteligentes, sino más bien que aquellos que confían en su propia inteligencia se han privado a sí mismos de la verdad. Su sabiduría e inteligencia están corrompidas por el orgullo. Han rechazado la verdad de Dios y Él puede sellar su rechazo cerrando sus mentes a la verdad espiritual de una vez por todas. Dios revela la verdad no a los orgullosos y sofisticados, sino a los niños. Esto se asemeja a la declaración de Jesús en Mateo 18:3. Si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Una respuesta infantil es la antítesis de la sabiduría humana y el orgullo obstinado, que requiere la humildad de quien tiene una destreza limitada, ninguna preparación intelectual y poca capacidad humana. Siendo así las cosas, ¿quién podría entonces ser salvo? Aquellos que como niños son dependientes, no independientes. Los que son humildes, no orgullosos. Quienes reconocen que están indefensos
y vacíos. Aquellos que, conscientes de que no son nada, se vuelven a Cristo en una dependencia completa. El Salmo 138:6 dice: aunque Yahvé es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Aquellos con verdadera humildad, los niños, tienen acceso a Dios y a su verdad. Pero los orgullosos, los sabios e inteligentes, no tienen ningún tipo de compañerismo con Él. El contraste entre los sabios y los que son como niños es en realidad un contraste entre obras y gracia. Los galileos que rechazaron a Cristo estaban orientados hacia un sistema de obras de justicia. Eran prósperos, autosuficientes y egoístas. Pero personas menos sofisticadas, turbadas profundamente por su propio vacío, humildes y quebrantados, se abrieron a Él. No tenían justicia propia en la cual confiar y, por ello, le pareció bien a Dios revelarles la verdad. Isaías 57:15 dice: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y santidad. Fin de la cita. Esta declaración coloca a Dios a un nivel tan alto como podamos imaginar, pero después añade: pero yo estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. La palabra vivificar en este versículo se traduce en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, con la misma palabra griega usada en Mateo 11:28. Traducida al castellano: os haré descansar. Dios da descanso, salvación, a personas humildes, contritas y con un sentido de dependencia. En el reino de Dios no hay lugar para los orgullosos. En 1 Corintios 1:26-28 leemos: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio y lo débil y lo vil. Fin de la cita. Estos son los que sienten su necesidad y no son orgullosos. El orgullo dice: lo puedo hacer yo mismo. Tengo mis propios recursos. Los sabios y prudentes que toman tal postura están excluidos del reino de los cielos. 2. Revelación. Un segundo elemento esencial de la conversión es la revelación. La salvación viene a alguien que es como un niño, pero solo sobre la base de la revelación de Dios en Cristo. Jesús dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Lo revelado es el conocimiento personal del Padre y el Hijo. Los únicos que lo reciben son aquellos que son elegidos soberanamente. Este es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Empieza con una declaración de la divinidad de Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Dos elementos de esta declaración deben haber sido especialmente ofensivos para quienes estaban saturados de las enseñanzas de los fariseos. Primero, Jesús habló de Dios diciendo: mi Padre. Esta es la primera vez que los evangelios registran que Jesús usa este nombre en su ministerio público. Había llamado a Dios Padre y nuestro Padre, pero nunca antes había dicho públicamente: mi Padre.
Mi Padre subraya la unicidad del Hijo como el unigénito de Dios y le coloca en una posición en igualdad absoluta con el Padre. El otro elemento ofensivo en este versículo es su declaración: todas las cosas me han sido entregadas. Esta es una afirmación de su soberanía y, de nuevo, una declaración de su divinidad. Una declaración paralela se encuentra en Mateo 28:18, donde Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya había demostrado su autoridad sobre Satanás, los demonios, las enfermedades, los elementos, la muerte, el cuerpo y el alma, e incluso sobre sus discípulos. Había demostrado que tenía autoridad sobre los hombres, la tierra, el cielo, el infierno, incluso el tiempo. Su ministerio era una prueba dramática de que en el universo todo está bajo su soberanía. El versículo 27 de Mateo 11 continúa: nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie con recursos limitados puede captar el Padre como el Hijo, porque tal conocimiento es inalcanzable para los seres finitos. Por esta razón, la filosofía y las religiones hechas por el hombre son estériles y vanas. ¿Cómo entonces podemos conocer a Dios? Solo por la revelación del mismo Hijo de Dios. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así, Dios elige revelar la verdad a los niños que, completamente dependientes y carentes de sabiduría humana, reciben su revelación de la verdad divina. 3. Arrepentimiento. Si le turba el hecho de que la soberana gracia de Dios determine a los receptores de la revelación salvadora, note que aquellas palabras fueron seguidas inmediatamente por una invitación general: venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esto recuerda a Juan 6:37, donde el Señor dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. E inmediatamente añade: y el que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Dios es soberano en su elección, pero también hace una invitación abierta. Hemos de afirmar ambas verdades a pesar de las dificultades que pueda haber para armonizarlas. La revelación divina que acompaña la conversión auténtica es la parte de Dios. La parte del hombre comprende el arrepentimiento. La palabra fatigados es el vocablo griego kopiao. Significa trabajar hasta el sudor y el agotamiento. Tal como Jesús las usa aquí, es una referencia a la inutilidad de intentar complacer a Dios por medio de los esfuerzos humanos, describiendo a alguien fatigado en busca de la verdad, alguien que ha desesperado de conseguir la salvación. La palabra trabajados trae a la mente la lastimosa imagen de alguien que trabaja duro llevando una carga que cada vez se hace más pesada. Los rabinos decían que la forma de encontrar descanso era guardar las menudencias de la ley. Sin embargo, la ley creó un yugo que era demasiado pesado para sobrellevar. Y el legado de las enseñanzas de los rabinos era una nación de personas totalmente agotadas y desesperadas que necesitaban liberación de la aplastante carga de una conciencia agobiada por el pecado y arrastrada por la culpa. Aunque la palabra arrepentimiento
no se usa explícitamente aquí, esto es lo que nuestro Señor estaba pidiendo. Venid a mí requiere una media vuelta, un cambio total de dirección. La invitación es para personas que saben que no tienen respuestas, vencidos y sobrecargados por el pecado. No han conseguido la entrada al reino de Dios por su propio esfuerzo. Están perdidos y Jesús está diciendo, volveos, dejad vuestra inútil desesperación y venid. Os ofrezco el don de la gracia de Dios. A nadie se le invita a traer su carga y poner a Jesús encima de ella. La invitación es aplicable solamente a quienes al final de sus recursos desean desesperadamente volverse a sí mismos y del pecado al Salvador. No es una invitación a quienes disfrutan de sus pecados. Cuando Jesús reprendió enojado a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, lo hizo porque se había negado a arrepentirse. Momentos después, invita a quienes están fatigados por sus pecados y su religión de autojusticia basada en obras para que se vuelvan a Él y se desprendan de la carga que llevan.